Himno 439. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, y a un fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Y esta escuela nos enseña tus palabras obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Y reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a enseñarnos en la ciencia de la cruz. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 10. Mateo 25, 10. La palabra de Dios dice así: y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Palabra de Dios. Con estas palabras, hermanos, yo los invito a que nos postremos para tener unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias esta mañana que nos has traído con bien a tu casa de oración. Padre mío, te pedimos pues que tu presencia se haga presente aquí en medio nuestro. Que tu Santo Espíritu dirija a cada ser humano que se encuentra aquí, oh Señor. Y que tu palabra que sea impartida sea para beneficio de nosotros, para dar un paso más hacia la vida eterna. Señor, bendice también tu palabra y también te ruego que bendigas al pastor quien va a tener quien va a ser el instrumento que tú vas a usar, Señor, para que tu palabra sea escuchada por nosotros y también para los que estén conectados en las redes sociales. Que haga el impacto que tú quieres que haga en cada corazón, oh Señor. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la escuela sabática la dejamos para la próxima vez. El pastor está con nosotros visitándonos de Colombia, el pastor Juan Campos. Bienvenido a nuestra iglesia, pastor, y el tiempo es para usted. Si ustedes lo ponen porque no se hace.
Bien, hermanos, una alegría saludarlos. Ya nos vimos con algunos anoche, con otros nos estamos viendo. Es un placer que en el Día del Señor podemos dedicar el tiempo para estudiar su palabra, para ser edificados en la oración, en el canto y en la congregación. El Señor ha dispuesto eso como medios de edificación espiritual. Vamos en esta hora a algo muy especial, y es como están observando en el título, lo que significan y qué debemos entender respecto a las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes en el día de la expiación. ¿En qué día estamos, proféticamente hablando? Proféticamente hablando, de acuerdo al santuario, al lenguaje del santuario, ¿en qué día estamos? Correcto. El santuario se llamaba el día de la expiación. El día de la expiación. Ahora, en la Biblia hay unas cuantas descripciones del día de la expiación para darle una relevancia, una importancia que no quede la menor duda. Y el tópico que estamos introduciendo es uno de ellos. Leemos en la inspiración, y de hecho ya abrimos nuestras Biblias en la lectura bíblica, Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, en el conflicto de los siglos, la página 391, leemos lo siguiente. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre a donde está el anciano de días, tal como se la presenta en Daniel 7:13. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo evento. Y eso también está representado por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes. Qué interesante. Aquí notamos, a ver, contemos. Daniel 8:14, 1. Daniel 7:13, 2. La venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, en Malaquías 3:3. Y la venida del novio de las bodas, en la parábola de las 10 vírgenes, todo apunta al mismo acontecimiento. ¿Cuál? Al paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, al día de la expiación. ¿Cuántas veces se necesita que Dios diga una cosa para que sea verdad? Una sola. Aquí la dice 4 veces, de 4 maneras distintas, y hay otra que no está aquí referida, pero hay en otro pasaje. El mensaje del primer ángel. De 5 maneras diferentes el Señor llamó la atención al día de la expiación. Muy bien, pero vamos con la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, y yo le dije que iba a hacer un estudio. Espero que sea una reconfirmación para algunos, quizá para otros sea algo nuevo. He sido remitida, dijo la sierva del Señor, a menudo a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 insensatas. Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo y es semejante al mensaje del tercer ángel, que ha sido cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. Interesante. ¿Han escuchado ustedes de profecías que se repiten? Claro.
No todas, no todas. Hay que en eso tener cuidado, porque modernamente se están haciendo reaplicaciones proféticas donde realmente no las hay. Entonces, tenemos que respetar lo que la palabra dice y nosotros, entonces, solamente lo que la misma inspiración presenta claramente como algo que se repite, repetirlo. Pero aquí tenemos una de esas cosas que se repite. ¿Qué leímos? Esta parábola se ha cumplido y se cumplirá a la misma letra, porque tiene una aplicación especial para este tiempo y es semejante al mensaje del tercer ángel que ha sido cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a mirar los cumplimientos al comienzo y al final del día de la expiación, que es muy interesante. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron, pasado, los adventistas. Después, ahora lo que experimentaron cuando Cristo vino a recibir el reino, allá en el cielo. Bien. Después, Él habló de su venida en su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. El capítulo 25 empieza con las palabras: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días la misma enseñanza que se habla al fin del capítulo 24. Muy bien. Mateo 25, 1 al 13. Y de todas maneras tengamos las Biblias abiertas, es lo mejor. En Mateo 25. Y vamos a definir términos. Vamos a tratar de ir en orden de acuerdo a lo que el capítulo presenta. Empieza diciendo entonces. Interesante que esa palabra es copulativa. En otras palabras, une, vincula, eslabona, ata con algo que viene. Mateo 24, Jesús estuvo hablando fue del fin. Entonces, en el tiempo del fin, el reino de los cielos. ¿Qué es eso de reino de los cielos? ¿Qué es eso de reino de los cielos? Bueno, en Mateo 5, 3 y en el 10, Jesús habló del reino de los cielos en las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el 10 nos dice también, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es eso de reino de los cielos? Vamos a ir a la inspiración para que nos defina. El reino de Dios, tal cual lo emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. En muchas de sus parábolas, Cristo empleó la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Entonces, ¿qué reino de los cielos? Tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. El reino de la gracia, ¿cuándo llega? ¿Cuándo podemos participar de ese reino de la gracia? ¿Cuándo será eso? ¿Se ha arrepentido usted? ¿Se ha arrepentido y le ha dicho, Señor, de todo corazón soy pecador, por favor perdona mis pecados? Entró en el reino de la gracia. Si el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Si el Señor le dijo eso, y el Señor le dijo eso, depende como usted y yo confesamos el pecado. Si le dijimos, Señor, perdone mis pecados. Sí, yo me equivoqué, perdone mis pecados. Y no lo hacemos con angustia del alma,
con dolor por haber ofendido al Señor, entonces no ha pasado nada. Entonces no hemos entrado en el reino de la gracia. Pero en el reino de la gracia entra todo el que se arrepiente. Y debe permanecer en la gracia hasta que aparezca el reino de la gloria, cuando venga el Señor por segunda vez. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, el reino de los cielos significa tanto el reino de ¿qué? Como el reino de ¿qué? De la gloria. Y, nótese, esa expresión designa la obra de la gracia en los corazones de los hombres. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuántas vírgenes hay en la parábola? ¿Cuántas? ¿Ah? ¿Por qué no 12? ¿No les parece que 12 es un número más significativo en la Biblia que 10? Los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. ¿O qué les parece el número 7? Pero aquí son 10. Bueno, no hay mucha luz sobre lo que yo me puse a tratar de investigar. Lo único que encontré, y está en armonía, y si nos alcanza el tiempo verán, es que recuerden que Jesús está hablando en su tiempo y está en el lenguaje y en la cultura judía. 10 era el número de personas mínimo para fundar una sinagoga. Se hacía con 10. Y muy interesante, en una empresa cualquiera que se hizo grande, por ejemplo, ¿quiénes son los personajes que más le han puesto el corazón a esa empresa que ahora es muy productiva? ¿Quiénes fueron los que más le pusieron el corazón? ¿Cómo? Los fundadores, los que comenzaron. La gente que tomó más en serio el asunto. Entonces, aquí está hablando de 10. En otras palabras, esta es gente que toma más en serio el asunto que otra gente. Y vamos a ver si alcanzamos a demostrar eso, porque en la parábola está eso contenido. Muy bien. Ahora, eso de vírgenes, ¿qué es? ¿Solteros? Gente que nunca se ha casado y que nunca ha tenido intimidad desde el punto de vista humano, físico. ¿Eso es vírgenes en la Biblia? Bueno, de alguna manera, en algún contexto sí, pero estas 10 que son vírgenes, sin duda que lo eran en su tiempo, desde el punto de vista físico. Pero recuerden que estamos tratando con asuntos espirituales. Entonces, espiritualmente, ¿eso qué simboliza? ¿Qué significa? Muy bien. En Apocalipsis 14:4, hablando de los 144,000, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Miren, Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son, ¿qué? Vírgenes. Entonces la hermana nos está comentando. Entonces los 144,000 no son de esa iglesia universal que Dios tiene, en la cual las almas sinceras, de acuerdo a la luz que poseen, forman parte de la iglesia de Dios. Esos no son los 144,000. Los 144,000 no, de pronto unos son musulmanes, otros son por allá shintoístas, otros de pronto son budistas. Entonces tenemos unos católicos, unos evangélicos, tenemos unos adventistas, unos pentecostales. No. Esta parábola está dirigida a los que son vírgenes. Quiere decir, los que, y ahí nos dice, se llaman vírgenes porque profesan ¿qué? Ojo, profesan una fe pura. Es gente que tiene la doctrina correcta. ¿Está bien? Esta parábola está dirigida a la gente que tiene la doctrina correcta. Entonces los demás, no se preocupe, que hay más de 40 parábolas. Los demás están en otras parábolas. No se preocupe porque aquí está dirigido solamente al segmento que tiene
una doctrina correcta. O sea, aquí no hay gente que con todo corazón cree que el domingo es el día de guardar y guarda el domingo con toda devoción. Y Dios les ve el motivo y les acepta su servicio con el motivo correcto, pero esa gente no está en esta parábola. ¿Está bien? Bueno, seguimos. La lámpara. ¿Qué es la lámpara? Salmo 119, 105, ¿qué dice? Muy bien. Recuerden, estamos definiendo cada detalle para que podamos entender bien lo que hay detrás. Ahora, la salida a recibir al esposo, porque ¿qué nos dice el pasaje? El reino de los cielos será semejante de vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? Leemos en el Conflicto de los Siglos, página 444. La extensa obra de reforma que produjo, nótese que está hablando en qué conjugación verbal, porque estamos hablando de ese primer cumplimiento. Y como se va a cumplir al pie de la letra, entonces tenemos que tomar el primer cumplimiento para ver qué significó la lámpara, para ver quiénes fueron las vírgenes, para ver qué significó eso del reino de los cielos, para ver qué fue eso de que salieron a recibir al esposo, porque eso significa otra cosa ahora o lo mismo. De acuerdo a lo que leímos. Lo mismo. Muy bien, no se me pierdan ahí. La extensa obra de reforma que produjo la proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Ay, ay, ay. Ahí alcanzan a ver, sí. Está un poquito destacado en negrilla algunas palabras. Entonces, las vírgenes son un grupo de gente que participa de una obra ¿de qué? Lean. La gente que participa de una obra ¿de qué? Yo no sé si ustedes han escuchado, esa palabrita asusta a un montón de gente. Esa palabrita, alguna gente, pues bueno, no estamos acusándolos ni condenándolos, pero alguna gente que le falta ilustración, frente a esa palabrita retroceden aterrorizados y cuando otro les dice, mire, este es de la reforma, se asustan muchos. Pues el que se asuste con eso se va a perder. Ahora escuchen, la reforma, el problema es que la gente cree que la reforma es una institución religiosa, que tiene personería jurídica y a la cual toca afiliarse. Y eso es peligroso. En la Biblia, el Evangelio es la reforma por excelencia. Y el que rechace la reforma está rechazando el Evangelio. Así de sencillo. Entonces, las 10 vírgenes, la salida a recibir al esposo, se entendió que era la extensa obra de reforma que acompañó la proclamación del mensaje del primer ángel. La gente que escuchó el mensaje y dijo, hay que arrepentirnos, hay que cambiar la manera de pensar, hay que cambiar la manera de vivir. Eso era la salida para recibir al esposo. La gente, repito, que por lo menos externamente participó de esa obra de reforma. ¿Está bien? 1800, aquí específicamente fue en 1843, específicamente, en ese cumplimiento anterior. Muy bien. Ahora el aceite. ¿Cuál es el aceite? Creo que todos sabemos, ¿verdad? En Zacarías 4, 1 al 7 nos habla de un aceite que salía de los candeleros, en fin, es una visión extraordinaria y ahí queda claro que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo.
Estamos leyendo Palabra de Vida del Gran Maestro, página 336. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías. Muy bien. Sigamos definiendo términos. 5 eran prudentes. Y ahí hay unos pasajes bíblicos. A ver si rápidamente los miramos y voy a pedir la colaboración. Hermana, es tan amable usted y nos lee el primer versículo de Proverbios 27:12. Usted, hermana, el siguiente versículo, por favor. Mateo 7:24. Y voy a pedir que el hermano... ¿cómo? Vicente. Nos lea Mateo 24:45. ¿Está bien? Para que... Hay muchos pasajes más, pero con estos 3 es suficiente para que la Biblia nos defina quiénes son los prudentes. Primer texto, hermana. Proverbios 27:12. Muy bien. ¿Lo leo otra vez, por favor? Muy bien. Son distintas versiones que traducen diferente. Aquí dice avisado, pero lo puse ahí porque yo estaba teniendo una versión que dice el prudente. ¿Alguno tiene una visión que dice el prudente? ¿Una versión? Muy bien, la suya dice el prudente, ¿no? Bien, el prudente ve el mal y se esconde. Entonces, una característica de los prudentes. Otra característica, hermana. 7:24, Mateo. Sí. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien, entonces, ¿quién es un hombre prudente según ese texto? ¿El que qué? El que oye estas palabras, ¿cuáles? Las que el Señor dijo. ¿Y qué hace con ellas? Las coloca en una cartulina y se las muestra a otros y él se va a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿O qué? O coge esas palabras para predicarlas aquí el sábado, pero él anda en otra cosa. ¿Sí? El que oye estas palabras y las hace, ese es prudente. Y el último, hermano Vicente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Muy bien. El prudente es alguien que da alimento a tiempo a los miembros de su familia, aquellas personas que necesitan el alimento espiritual. Muy bien. Nos dice la inspiración, las prudentes se han rendido a sí mismas a la obra del Espíritu Santo. Y por eso es que oyen y hacen, no se quedan apenas como oidores, aquí como gente que escucha y hasta dice muy bonito y hasta felicita o cualquier cosa de esas, ¿verdad? No. Muy bien. Ahora, vamos con los insensatos. Hermana, por favor, Salmo 92:6. Hermana Elizabeth, tiene usted la bondad de Proverbios 24:9. Y hermano obispo, Mateo 7:26. Sí. Salmo 92:6 dice, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Bueno, ¿quién es un insensato? El que es necio. ¿El insensato qué? Ahí dice enseguida, ¿qué le pasa? El necio no sabe. Sí, ¿y el insensato? El insensato no entiende. El insensato no entiende, porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Porque para poder realmente entender la verdad y el Evangelio, la persona tiene que rendirse primero al Señor. Si no, va a entender apenas teorías doctrinales correctas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué nos dice Proverbios 24:9? Dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Muy bien, necio o insensato, es lo mismo. Entonces, el pensamiento anda en otras cosas. Y Mateo 7:26. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Bien.
¿Quién es ahí el insensato entonces? ¿El que qué? El que escucha pero no practica. Bien, la Biblia nos define claro. Ahora, esas vírgenes, pregunto aquí, ¿cuántas tenían lámpara y cuántas vírgenes tomaron la lámpara? ¿Cuántas? ¿Cuántas salieron a recibir al esposo? Todas. Y ahora, ahí sí nos dice, 5 eran prudentes y 5 insensatas, y la diferencia estuvo en que las prudentes tomaron, ¿qué? ¿En dónde? Ah, ¿cuál es la vasija? ¿Cuál es la vasija? No. Esta es la lámpara. Esta es la lámpara, ya lo vimos. ¿Cuál es la vasija? Correcto. Dicho de otra manera en términos estrictos físicos, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Romanos 8, 9. Bueno, ese texto lo conocemos muy bien, el de Corintios, 1 Corintios 6, 19 y 20. Y vamos a leer a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Qué nos dice? Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, ¿cuál es la vasija? ¿Cuál es la vasija en la cual las prudentes tomaron aceite? Porque todas tenían la lámpara. Y déjenme decirles, la lámpara por sí misma contiene algo de aceite. Pero no era suficiente con el aceite de la lámpara. Había que tomar aceite, ¿en dónde? ¿En dónde había que depositar el aceite? El texto lo dice, en la vasija. ¿Y la vasija cuál es? Su cuerpo, su ser, su vida, su mente especialmente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a identificar a las vírgenes. Y aquí, quienes lo han leído en la inspiración lo saben. Quienes no lo han leído en la inspiración muy difícilmente llegan a la conclusión adecuada sin leerlo en la inspiración. La clase representada por las vírgenes, y ahí hay unos puntos suspensivos, falta una palabrita para colocar. Ahí en esos puntos suspensivos tenemos que colocar o fatuas o prudentes. O sea, las que cumplan esa característica. ¿Está bien? La clase representada por las vírgenes, fulanas, no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Qué palabrita faltaría ahí en vírgenes? ¿Fatuas o prudentes? ¿A quiénes se les parece esas vírgenes? Que miren las virtudes que tienen. No son hipócritas. Nótese. No son hipócritas. Sus componentes respetan la verdad, la defienden y son atraídos hacia aquellos que la creen. ¿Qué vamos a colocar ahí? ¿Prudentes o fatuas? Bueno, ahora vamos a leer cómo colocó la inspiración. Vamos a ver quiénes son esas. Y aquí nos vamos a llevar una tremenda sorpresa. La clase representada ahora está escrito con la palabrita que faltaba. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Tremendo, tremendo esto, que no están representadas por los hipócritas, sino que manifiestan respeto por la verdad,
la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Oh, tremendo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poquito más esto ahora. Vamos a mirar un poquito más porque aquí tuvimos una sorpresa. Nótese. Las vírgenes fatuas no son hipócritas. Respetan la verdad, la defienden, pero son fatuas. En otras palabras, si yo soy hipócrita y le digo a una persona que estoy muy contento de verla, pero quiero que se vaya rápido y estoy diciendo a qué hora se irá, y cuando llega a mi casa le digo, uy, pero qué alegría que me visite, y por dentro estoy diciendo, ahora me va a quitar el tiempo. Ahora me toca cuando se vaya a lavar las sábanas y lavar todo eso. ¿Yo qué soy? O sea, entonces seré prudente. Si no soy ni siquiera fatuo o menos prudente, yo estoy por fuera de la parábola. Si soy hipócrita, porque las fatuas no son hipócritas. La fatua dice respetan la verdad. Esa expresión, la verdad, ¿cuánto involucra? Toda la verdad, ¿verdad? A veces decimos las verdades para decir la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina de la reforma pro salud, la doctrina de la verdadera educación, de justificación por la fe, en las verdades. Pero cuando decimos la verdad, ¿qué estamos diciendo? Todo el conjunto. Las fatuas respetan la verdad, la defienden en vez de ponerse molestas, en vez de incomodarse cuando de pronto el mensaje nos toca el estómago y entonces eso nos incomoda y nos fastidia y hasta lanzamos expresiones de desagrado y de burla o cualquier otra cosa. Las fatuas respetan la verdad, la defienden. Interesante. Yo he escuchado mucha gente que defiende la verdad aunque no la practica, pues la defienden. En el discurso, por lo menos, estas fatuas, por lo menos en el discurso la defienden. Pero son todavía fatuas. Ahora, tengamos eso ahí en remojo, vamos a este otro asunto, ya vamos a resolver esa cuestión. Y déjeme ahora entrar en esto. Muy bien. Aquí está. Aquí quedamos, ¿verdad? Un adventista, Juan Campos, yo soy adventista, que es hipócrita, que no se compromete con la obra de reforma. Ya para los hermanos que llegaron ahorita, cuando empezamos, dejamos bien claro que el Evangelio es una reforma, es transformación, es un cambio. Porque mucha gente esa palabrita reforma, el diablo se la ha metido como una palabra peligrosa y la han asociado con grupos disidentes y con grupos que son destructores y un poco de cosas. Pero eso nada tiene que ver con la Biblia, ¿está bien? Entonces, un adventista que es hipócrita, que no se compromete con la obra de reforma que vimos que constituye la salida de las vírgenes, ¿se acuerdan? Se entendía que la salida de las vírgenes constituyó la salida de las vírgenes era la extensa obra de reforma. Bien. Un adventista que dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Dios mira el corazón, no la ropa. Dios conoce mi herencia pecaminosa que no puedo cambiar. Es imposible obtener victoria sobre el pecado. No respeta el sábado ni siquiera exteriormente. ¿Ese adventista será prudente o fatuo? Por ahí dijeron, ¿cómo? Ninguno, ¿no ve que los fatuos no son hipócritas? Y aquí estamos con uno que es hipócrita. Aquí estamos con uno que no respeta la verdad, sino que se fastidia con la comida, con la ropa, con eso, cuando la verdad se fastidia.
Se nos salió de la parábola, nos toca buscarlo en otra parte. ¿Correcto? Se nos salió de esta parábola, nos toca buscarlo en otra parábola. En otra parábola que encontramos sobre el trigo y la cizaña en Mateo 13. De pronto en esa parábola sí lo encontramos. Interesante, interesante. Ahora escuchen, hermanos, porque voy a decir algo sumamente solemne. La parábola del trigo y la cizaña se diferencia de la parábola de las 10 vírgenes en varias cosas. Se diferencia, y vamos a retroceder porque esto está aquí antes, solo que necesitábamos la lógica. Se diferencia en el número. A ver, aquí hay la parábola de las ovejas y los cabritos, que ese es para el día final, de las prudentes y las fatuas, que es las 10 vírgenes, y está la parábola del trigo y la cizaña. A ver, ¿dónde está acá? Oh, faltó una. Bueno, aquí están estas 3 parábolas, ovejas y cabritos, ¿sí? Ese está en Mateo 25. Las ovejas y cabritos no se aplica ahora. Las ovejas y cabritos de manera más estricta se aplica es para el día final, cuando apenas habrán 2 grupos. Ahora, les explico un poquito por qué no se aplica ahora. Usted puede hacer injertos y puede injertar la parábola del trigo y la cizaña y hacerla equivalente a las ovejas y los cabritos. Pero es mejor que no haga injertos, así como si usted compra un automóvil. Y en el caso nuestro, allá en nuestros países latinos, que son más que todo de cambios, si usted compra un automóvil con una caja de 5 velocidades y se le daña esa caja de cambios y usted decide colocarle una de 4, el vehículo funciona. Pero, ¿cómo va a funcionar? No óptimamente, porque no fue diseñado para eso. ¿Sabe que con las parábolas ocurre algo igual? Usted puede decir ovejas y cabritos, la humanidad está en 2 grupos, ovejas y cabritos. Sí, más o menos, pero no. Porque ovejas y cabritos, Cristo lo aplicó fue para el día final, donde solamente habrá 2 clases. Ahorita no hay 2 clases de personas en el mundo, hay 3. Los que están bajo la ley, los que están bajo la gracia y los que están sin ley. En el último día final no va a haber 3, va a haber 2, no más. Se habrá definido estos que estarán 2 grupos. Ovejas y cabritos es para el día final. Trigo y cizaña es para la iglesia que ha funcionado a través de la historia. ¿Desde cuándo hay trigo y cizaña en la iglesia? Desde que Adán pecó. En la primera iglesia que nació después del pecado, esa iglesia tenía a los papás como miembros y 2 hijos inicialmente, Caín y Abel. ¿Y había trigo y cizaña o no? ¿O todo era trigo? ¿O todo era cizaña? ¿Caín qué era? ¿Y qué era Abel? Y a través de toda la historia usted encuentra trigo y cizaña. Entonces, la parábola del trigo y cizaña se ha aplicado en toda la historia, pero la parábola de las vírgenes se aplica es en el tiempo del fin. Mateo 25, entonces, cuando estén ocurriendo las cosas de Mateo 24. Y como para 1844 el Señor quería terminar con la experiencia del pecado y que la gente, al recibir el mensaje de que Cristo venía, si hubieran entendido correctamente el asunto y hubieran hecho la obra que debía haber hecho, Cristo habría venido poco tiempo después. Como no se pudo, entonces eso quedó pendiente para que se cumpla después, que es el cumplimiento ahora. Así de que la parábola de las vírgenes en el tiempo es parábola para el tiempo del fin. Trigo y cizaña es a través del tiempo. Ahora, en número, como ya vimos, la parábola de las 10 vírgenes contempla el pueblo adventista que se involucra en una obra de reforma. ¿Está bien? Aunque sea externamente.
gente que adopta la comida que Dios dice, gente que viste como Dios dice, e incluso gente que sale al campo, que adopta la verdadera educación. Sin embargo, se puede hacer todas esas cosas sin haberse rendido de corazón. ¿Sí? Pero fíjese, ¿cuántos son los que se involucran en esas cosas que el Evangelio dice? No es la totalidad del ente llamado iglesia, es un segmento dentro de la iglesia. A ese segmento en particular es que está dirigida la parábola de las 10 vírgenes. Al segmento total se aplica la parábola del trigo y la cizaña. ¿Me están entendiendo? Es como decir la Vía Láctea y la constelación de Orión. La Vía Láctea. La constelación de Orión está dentro de la Vía Láctea. Entonces, la Vía Láctea es la parábola del trigo y la cizaña. La constelación de Orión, que queda dentro de la Vía Láctea, es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, un detalle, hermanos, y quizá con eso vamos a ir, bueno, tenemos todavía unos minutos. Este que vimos, que es hipócrita, que no practica la obra de reforma, que dice todas estas cosas, que no es fatuo, se nos sale de esa parábola, entonces lo vamos a encontrar en la parábola de la cizaña. A ver, aquí nos toca entender cómo se cultivaba el trigo en tiempos bíblicos y todavía cómo se cultiva de manera artesanal en los lugares donde no hay tecnología, para entender esto del trigo y la cizaña. Bueno, yo tuve la ventaja, en este caso, para este detalle, de en mi niñez, durante algún tiempo, haber crecido en campos donde se cultivaba trigo. Y muy parecido a los tiempos bíblicos. El trigo con una hoz. Aquí ustedes la habrán conocido por reliquias y por historia. Al estudiar historia antigua será que han conocido las hoces. Es un serruchito así combo. Entonces usted coge los manojos de trigo y corta y se va recogiendo. Se coge la espiga del trigo, o sea, lo que tiene el grano con caña, porque usted tiene que coger para poder coger y cortar. Entonces van unidos los granos con un pedacito de paja o de caña, ¿sí? Bien, eso se lleva a la era para primero hacerle la trilla. La era es una pared redonda, es una cosa redonda que hay, allá se llega y se tira, y entonces, eso está completamente cerrado. Entonces, con un caballo y con un sistema de trapiche, se le va dando vueltas a eso en la medida que el caballo le da la vuelta a todo eso, y va dándose vuelta a eso para que se desprenda el grano de la paja. Si no hay un caballo, eso hay que hacerlo con un palo. Cuando ya se hace la trilla, ahora con un tenedor o bieldo, ¿verdad?, o una horqueta en el caso de más rudimentario de los campesinos, entonces se mete, se sacude y esa paja se bota fuera. Y queda el grano con pedacitos de paja pequeños y con polvo y con cosas de esas para ahora pasar a la criba y ser zarandeado. Ese es el proceso. Escuchen. La cizaña no es traída a la era para ser trillada y mucho menos zarandeada. Porque la cizaña es la maleza que creció junto con el trigo y que tocó dejarla crecer hasta la cosecha porque nadie sabía qué tenía por dentro. Tocaba esperar la cosecha, ¿está bien? Pero en la cosecha nadie se va a poner a traer maleza para la era.
a cargar maleza y a traerla. ¿Para qué? No. Esa no se toca, esa se deja en el campo para ser quemada, en las costumbres regulares, cuando pues no se conocía lo del ambiente y todo lo demás. Queda allá para ser quemada. Hermanos, ojalá que los que estamos aquí, todos seamos trillados y zarandeados. Porque si yo no soy ni trillado ni zarandeado, quiere decir que yo soy cizaña. Y ni siquiera soy traído a la prueba, porque se trae a la prueba lo que tiene apariencia de trigo. ¿Me están entendiendo? O sea, lo que entra en una obra de reforma, eso es lo que va a ser probado, porque eso tiene apariencia de trigo. Entonces hay que mirar si tiene algo por dentro o apenas tienes por fuera. Entonces por eso hay que darle garrote y hay que zarandearlo, ¿sí? Para que se sepa qué tiene por dentro. ¿Estamos entendiendo? A la desobediencia, ¿qué se le prueba? Recuerden que el Señor dice, para prueba de vuestra fe. El que dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Dios mira el corazón y no la ropa. No, yo que me voy a ir por allá a otras partes, yo estoy aquí cómodo. ¿En qué está obedeciendo? ¿Qué se le va a probar a la desobediencia? No hay nada que probarle. No hay nada que probarle. Tremendo. Esto es lo que deberíamos entender de estas parábolas, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Fíjese, la cizaña queda en el campo, no sufre proceso de limpieza y ese que no lo encontramos en la parábola de las 10 vírgenes, entonces lo encontramos en la parábola del trigo y la cizaña. Muy bien. Avancemos un poco más. Bueno. A ver. Pregunto. ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas vírgenes se durmieron? ¿Cuántas se despertaron? ¿Cuándo se despertaron? Bienvenidas. ¿Cuándo se despertaron? Si ustedes abren sus Biblias, en las Biblias leído, y anoche hermano Vicente comentábamos algo de eso, leído así por encima, como el texto gramaticalmente hablando dice, ahí la redacción dice que todas se despertaron a la medianoche cuando se escuchó el grito. Pero resulta que no fue así. Y vamos a probarlo con la misma Biblia y luego con el espíritu de profecía. Vamos a leer. Vamos a leer. Quizá antes de eso, como estamos haciendo una comparación histórica, recuerden, la parábola de las 10 vírgenes, a ver, yo no les leí eso aquí atrás. Sí, ok. Aquí en el conflicto de los siglos, cerca de la página 392. Por esa página, no traje la cita acá, pero la sierva del Señor dice que la parábola de las 10 vírgenes se cumplió en el verano de 1844. ¿Está bien? Ustedes confírmenlo en el conflicto de los siglos. Ahora, hablando del grito, y a ver, hagamos un poquito de historia. Se dio una primera fecha para la venida de Cristo, ¿recuerdan? Incluso hubo 2 fechas antes de 1844. Una, en 1843, esa no tuvo mucha fuerza, pero luego vieron y la colocaron para la primavera de 1844. Se colocó la fecha de la venida de Cristo, el Señor no vino. Ahí se entró al periodo de tardanza, tardando el esposo, y ahí fue donde las 2 clases, dice, se durmieron para ese tiempo. Ahorita vamos a ver, hubo una diferencia en el sueño de las 2 clases.
pero fueron despertadas por el clamor viene el esposo. Históricamente ese clamor ocurrió el 12 de agosto de 1844, donde en Exeter, New Hampshire, por aquí relativamente cerca, en esta zona del este, ¿verdad? En esa fecha estaban terminando un congreso, tal vez ustedes saben, ya se iban a ir todos, cuando llegó alguien corriendo en un caballo. No se vayan, hermanos, era el hermano Samuel Snow, les dijo, tengo un mensaje para el pueblo. Y con tablero y tiza, en 2 horas demostró históricamente cómo la fecha de la venida de Cristo se habían equivocado al colocarla en la primavera, y él demostró proféticamente que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Eso ocurrió en esa fecha, 12 de agosto. ¿Cuánto falta del 12 de agosto para llegar al 22 de octubre? 2 meses y 10 días, 70 días. Faltan 70 días. Faltaban 70 días para que Cristo viniera. De ahí salió esa gente como una explosión. Y en 70 días en todo el territorio de Norteamérica se supo que Cristo venía, cuando no había ni celular, ni televisión, ni radio, ni cosas de esas. Muy bien, entonces ese fue el grito histórico. Recuerden que como la parábola se cumplirá al pie de la letra, entonces vamos a ver cuál será el grito actual. ¿Cuál será el grito escatológico? Y aquí tenemos que ir a la inspiración. Yo creo que aquí está el grito escatológico. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Eso que está ahí descrito, ¿cómo lo llamamos nosotros? Miren bien. ¿Cómo lo llamamos? Eso de cuando se repudie, cuando este país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, que son las bases de su constitución, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. ¿Cómo hará provisión para esas mentiras y seducciones papales? ¿Cómo? ¿A través de qué? Sí, pero note, pero es que aquí habla de nuestro país, habla del gobierno, nuestro país repudie. ¿A través de qué va a ser la provisión? Quiero la palabrita, y ustedes la tienen. ¿Cómo? Por ahí la dijeron. Claro, la ley dominical. Ahí lo que está hablando es de la ley dominical. ¿Sí? Ok. Ese va a ser el grito que Cristo viene. A ver, tenemos muchas señales hoy, ¿correcto? La descomposición tan espantosa moral que, y no necesito a ustedes contarles nada. Apenas les refiero a algo que dijo incluso un evangélico. Dijo, si Cristo no viene rápido, dijo un famoso predicador evangélico, si Cristo no viene rápido, tendrá que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. En la Biblia no dice que en Sodoma se casaban con los gatos y con los perros. Eso no dice la Biblia. De pronto no sé si lo hicieron, pero ahora sí lo hacemos. ¿Sí? Por eso es que el evangélico decía, si Cristo no viene rápido, tocará que le pida perdón a Sodoma y Gomorra. Entonces, pero, aunque todas esas señales muestran, sin embargo, la señal profética por excelencia que va a mostrar ahora sí de manera contundente que el Señor está cerca, ¿cuál es? La ley dominical. Ese es el grito, ese sí va a ser el grito. Y ese grito, y ojo, ese grito va a despertar, no a las 10. Ese grito va a despertar a 5. Porque 5 se han despertado antes del grito. ¿Ok?
Vamos a leerlo en la inspiración. Vamos a leerlo. A ver. En primer lugar, Mateo 25, 6 y 7. Vamos a leerlo en la Biblia. Mateo 25, 6 y 7 nos dice, bueno, lo que ya conocemos y lo que generalmente entendemos, así leído, así bastante superficialmente. He aquí a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas. Y como ya les dije, sí, así es como dice la redacción. Pero hay otras cosas entre líneas. Y voy a leer lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 340. Escuchen, no podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se escuche el clamor, he aquí viene el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. Mateo 25:10 nos dice, entre tanto que ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban apercibidas, ¿cuántas estaban apercibidas? Ahora sí, ¿las 10 o cuántas? 5. Las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron las otras y ya la puerta estaba cerrada. ¿Está bien? Entonces fíjese, las que estaban apercibidas, 5 que estaban apercibidas, ¿cuándo se apercibieron? Cuando se escuchó el grito, las fatuas dijeron, nos tocó ahora sí hay que prepararnos, ahora sí hay que obedecer. Cuando se escuchó el grito, quedaron por fuera. Y quedaron por fuera, y fíjese, y aquí hay que corregir alguna enseñanza errada que hay en algunos sectores proféticos. Algunos dicen, yo he escuchado eso, quizá algunos de ustedes hayan escuchado, que el tiempo de gracia para el pueblo adventista termina con el decreto dominical. ¿Algunos vez escucharon eso ustedes? Falso. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía dicen eso. Falso. Con el decreto dominical no termina el tiempo de gracia. El tiempo de gracia, fíjese, termina mientras las fatuas van a comprar. Mientras eso es que viene el esposo y se cierra la puerta. El tiempo de gracia, por supuesto, sí termina durante el proceso dominical, pero no olvidemos que, y dije proceso, lo dominical es un proceso que empieza con un decreto por las buenas y cada vez va a haber leyes más opresivas. Habrá multas y encarcelamientos, estoy citando a Elena de White. Y como eso no da resultado, finalmente viene el decreto de no comprar y vender. Y como tampoco da resultado, finalmente viene el decreto de muerte. Entonces, resulta que las vírgenes deben ser probadas antes de ser selladas. Y tienen que pasar la prueba dominical, dice Elena de White, para poder ser selladas. Entonces no puede, para nada, cerrarse la gracia cuando se dé el decreto, porque la prueba viene después que se dé el decreto, cuando las leyes sean opresivas. ¿Sí? Así es de que no hay tal, es un error decir que la ley dominical marca el fin del tiempo de gracia para el pueblo adventista. Ese es un error. Ese es un error, de acuerdo al Espíritu de Profecía. Muy bien. Pero escuchen, lo que sí dice la parábola es que cuando se da el grito y las fatuas ahora sí vieron la señal, y como la vieron ahí ya no le pueden decir, bueno, quién sabe cuándo será, entonces se van a conseguir aceite. Y mientras se van a comprar aceite, viene el esposo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? ¿El carácter se forma con una oración o con una semana de oración? ¿O con cuántos ayunos? ¿Cuánto tiempo dura formándose el carácter? Entonces, no es que se cierre la gracia, sino que recién cuando se da el decreto dominical, las fatuas empiezan a construir la casa, empiezan a echar la base.
Y resulta, y bueno, aquí la construcción es distinta en los Estados Unidos, pero la mayoría de ustedes son latinos, yo creo, y saben cómo es la construcción en nuestros países latinos. Hay que echar una base y hay que esperar que cuaje para ponerle encima peso. Usted no puede echar la base y el otro día encaramarle paredes. Y cuando hace las columnas, no puede enseguida ponerle el resto. En los métodos regulares, sin los acelerantes que hay ahora, como sea, pero tiene que esperar que esa placa, si va a colocarle más pisos, que esa placa, o no sé cómo llamen, de concreto, tiene que esperar 8, 15, 20 días que se afirme para ponerle ahora sí peso encima. Usted podría decir, bueno, con 2.000 trabajadores hago la casa en 3 días. No, no puede, porque tiene que esperar tiempo de solidificación. Con el carácter es igual. El carácter no se arma con una oración. Por eso es que las fatuas, cuando llega el decreto dominical, toman en serio la edificación del carácter, pero no alcanzan. No alcanzan. En cambio, las prudentes han estado construyendo la casa y cuando llegue la ley dominical, las prudentes ya tienen techado y estructurado, pero falta en los acabados. Entonces, la prueba dominical sirve para los acabados de su carácter, pero la estructura ya está hecha. ¿Correcto? Ahora, otro detalle de sentido común, pero ya lo vamos a leer. Estoy primero presentando algunos argumentos. ¿Cómo es el dormir de las vírgenes? No tengo el tiempo y ya tengo que ir terminando. Pero cuando ustedes lean el conflicto de los siglos, van a encontrar la diferencia entre el sueño de las fatuas y el sueño de las vírgenes, de las prudentes. Las fatuas, permítame decirlo, las fatuas se fueron a roncar. Pero las prudentes cabecearon sencillamente. Cabecearon. Y eso que en un momentico se desconectaron, pero sí. Diferente. Léanlo en el conflicto de los siglos, yo lo estoy poniendo en mis palabras. Pero ahí dice que las prudentes parecieron perder hasta cierto punto su fervor y devoción. Cuando en 1844, en la primavera, Jesús no vino, las prudentes siguieron reuniéndose en congresos, siguieron fieles, pero perdieron un poquito el brío. Eso es lo que dice que se durmieron. Pero no se fueron a roncar, por favor, muy distinto. Igual ocurre ahora. Igual ocurre ahora. Y voy a leerles ahora la declaración inspirada donde nos dice que las prudentes se despiertan primero. Biblia de Estudios, a ver si lo tengo aquí en la pantalla para que todos lo lean. Ok. Aquí está. La referencia viene luego. Aquí empiezo a leer esto desde la hermana Huay. Está en la Biblia de Estudios, en el comentario Mateo 25, donde dice el subtítulo, los prudentes se despertaron con el mensaje de su aproximación. Leemos. Todos los que esperan al esposo celestial están representados en la parábola como dormidos porque su Señor demoraba su venida. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Una cosa es el mensaje de la aproximación y otra cosa es el grito de que el esposo ya viene. Los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Su experiencia religiosa se robusteció e incrementó al aferrarse de la gracia de Cristo y pusieron su afecto en las cosas de lo alto. Abrieron su corazón, sigo leyendo, abrieron su corazón para recibir al Espíritu Santo por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de luz a las tinieblas morales del mundo,
glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia en el corazón e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Fueron a buscar y a salvar a los perdidos. A ver, hermanos, si dejamos esto bien claro. Cuéntenme. Yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo recibieron las prudentes el aceite? ¿Antes o después de dormirse? Miren la Biblia a ver si pueden tener alguna orientación, si la Biblia le da alguna orientación. ¿Cuándo sería que recibieron el aceite en sus vasijas? Porque acuérdense que en la lámpara las fatuas también tienen el poquito de aceite que hay en la lámpara. ¿Cuándo lo recibieron? ¿Antes o después de que cabecearon un poco? O sea que cuando Dios da el Espíritu Santo, ¿la gente se va a dormir? No pudo ser antes. Fíjense que esta cita nos deja claro, no fue antes. ¿Me están entendiendo? No fue antes de dormirse. Jamás Dios ha dado el Espíritu Santo para que la gente se vaya a dormir. ¿Cuándo han visto eso? ¿Algún ejemplo tienen? ¿Qué pasó en el Pentecostés? Cuando Dios del Espíritu Santo se fueron a dormir o se fueron a predicar y se convirtieron 3,000 y después 5,000 y después no hubo quien los parara. ¿Cómo fue? ¿Estaban dormidos antes o después de recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, en el Pentecostés, ¿estaban dormidos antes o después de recibir el Espíritu Santo? Antes. ¿El Espíritu Santo qué es lo que hace? Pues despierta. Despierta, por favor. ¿Sí? Mire. ¿Cómo? Correcto. Estaban durmiendo y ya expliqué. Las 5 estaban roncando y las otras estaban cabeceando. Pero con el mensaje de la aproximación, no con el grito, con el mensaje, estamos leyendo, con el mensaje de la aproximación se despertaron completamente las fatuas y se pusieron en acción para recibir completamente el Espíritu Santo. ¿Está bien? Con el mensaje, no con el grito. Vamos a leer otra vez. Y entonces, cuando el grito llegó, las prudentes estaban en plena acción. Cuando llegó el grito dominical, las prudentes ya estaban en acción porque habían abierto su corazón para recibir el Espíritu Santo. A ver si leemos otra vez, desde arriba. Pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación. Respondieron al mensaje. No perdieron todo su discernimiento espiritual y se pusieron en acción. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo, por el cual el amor de Dios fue derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes rayos de luz en las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de su gracia en el corazón e hicieron la misma obra que su maestro había hecho antes que ellos. Se fueron a dormir para que las esperara el grito. ¿Dice así? No. Fueron a buscar y salvar a los que estaban perdidos. ¿Correcto? De modo que cuando llegó el grito, encontró a las prudentes esperando el grito que llegara a cualquier momento, que el esposo llegara a cualquier momento. ¿Correcto? No sabían la hora, no sabían la fecha, pero estaban velando y orando, cumpliendo con la orden del Señor. Velad y orad porque no sabéis a qué hora. Bien, hermanos, el Señor nos ayude. Ya leímos que no podemos estar listos para encontrarnos con el Señor cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas para llenarlas. Así es que el Señor nos ayude. No olvidemos, hermanos, estamos con el tiempo sumamente corto. Tenemos que aprovecharlo como nunca antes para preparar nuestro carácter, para permitirle al cielo la edificación. No olvidemos, no olvidemos. Y lo comparé con una construcción de una casa. Las fatuas,
Cuando se escuche el grito, se van a empezar a construir la base. Ahora sí toman en serio la cosa, antes no la han tomado en serio. Con el grito toman en serio la cosa, unos cuantos se van a construir la base, empezar a echar la base. Los prudentes ya tienen la casa toda estructurada, le falta apenas los acabados, le falta apenas la pintura, le falta apenas esas cosas, porque que falta les falta, porque tienen que pasar la prueba para que la casa quede bien terminada y pueda ser aprobada, pero ya tienen la estructura, porque entonces no es tiempo de empezar a echar las bases. El Señor nos ayude para aprovechar el poco tiempo que nos queda. Bendición.